vamos a escribir ahora el campo E en la proyección X es igual a la integral de Kx de Q sobre, esto ya lo estoy escribiendo por completitud para que les quede bien expresado. Todo esto es constante. Entonces sale todo afuera de la integral. Entonces voy a sacar K, voy a sacar X, voy a sacar el radio al cubo, y me va a quedar solamente la integral entre 0 y Q, vamos a poner que sea la carga total de ese anillo, de diferencial de carga. Y esto nos lleva a decir que el campo en la proyección X de este anillo es la constante K por X, que es el punto donde yo estoy queriendo calcular, por la carga total del anillo sobre el radio al cubo. Este es el campo de anillo, aquí vamos a poner, el campo del anillo de radio I a una distancia X del eje. ¿Sí? Este va a ser el campo del anillo del radio I a una distancia X del eje del anillo. El eje, vamos a aclararlo aquí, del anillo por si acaso. Entonces, ahí hemos encontrado, haciendo carguitas, integrando carguitas puntuales a lo largo de todo este anillo, hemos encontrado el campo del anillo. Ahora vamos a usar este resultado, por eso he empezado con el anillo, porque si no, no íbamos a poder encontrar el campo del disco. Ahora voy a usar este resultado para integrar sobre todos los anillos posibles de este disco y así obtener el campo total del disco. Entonces, ahora yo voy a tomar como que este anillo es un diferencial de área. Este anillo es un diferencial de área del disco. Yo ya tengo el campo que me da ese diferencial de área del disco. Entonces, el anillo va a tener un dq, un diferencial de carga. Aquí vamos a poner así, más resumido, un diferencial de carga distribuido en un diferencial de área. Antes nosotros, para calcular el campo del anillo, teníamos también un diferencial de Q, pero que lo tomábamos como una carguita puntual. Tomábamos como si fuera una carguita puntual. Ahora ya no puedo decir que es una carga puntual porque ya lo estoy tomando ese anillo como todo un área para calcular para poder meterlo dentro de la integral. Entonces va a estar distribuido en un diferencial de área. En un diferencial de área. ¿Y cómo va a ser ese diferencial de área? Bueno, es un diferencial de área de un anillo que nosotros podemos poner como
2pi por el radio del anillo por diferencial del radio. Me parece que voy a necesitar por ahí capaz que hacerles otro dibujito. A ver si les puedo hacer otro dibujito. Profe, después puede dar un repaso general de la actividad. ¿Cómo, perdón? Sí, después puede dar un repaso general. Sí, al último vamos a ir viendo, ahora yo lo hago detallado, después lo último lo vemos así en general, qué es lo que hemos hecho primero, qué es lo que hemos hecho después. Bueno, yo aquí les voy a dibujar. Este es lo que les estoy queriendo dibujar aquí, esto va a ser el radio, es el diferencial de área este. Sí, yo he agarrado un anillito bien finito, de manera que yo puedo decir que es un diferencial de área. Voy a decir que esto es R, el radio del anillo, esto es diferencial del radio, este pedacito es el diferencial del radio, y después lo multiplico por 2pi para tener en cuenta toda la circunferencia. ¿Sí? Entonces así hemos armado nuestro diferencial de área de este anillito. Ahora bien, siguiente punto. Nos dicen que la densidad superficial de carga es uniforme. Nosotros que habíamos visto ya en la clase pasada, que cuando a mí me dicen que la densidad de carga superficial es uniforme, me da lo mismo que yo agarre un pedacito de la superficie, de aquí, o un pedacito de la superficie de aquí, o de donde sea, siempre la carga encerrada por el misma área va a ser igual. Entonces, que sigma es constante, nosotros hemos dicho que es diferencial de carga sobre diferencial de área, entonces, así sigma diferencial de área es el diferencial de carga. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque acuérdense que yo cuando vaya a construir el campo, la integral, digamos, para el campo del disco, yo tengo que saber esto. O sea, yo tengo que poner esto en la integral. Y para poner esto, en realidad yo lo voy a terminar reemplazando por esto porque yo sé que el sigma es uniforme y el diferencial de área ya lo he encontrado. Cómo lo voy a escribir? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros ahora? A este campo del anillo, que lo hemos encontrado como un campo total del anillo, ahora resulta que este anillo forma parte disco. O sea, este anillo es un pedacito, es un diferencial de área de un disco. Entonces ahora yo a este campo, de la misma manera que al campo de una carga puntual yo lo transformaba en un diferencial para poder hacer una integración, yo lo transformaba en un diferencial de campo para hacer una integración sobre una línea, vamos a decir. Ahora yo a este campo, de nuevo, lo voy a transformar en un diferencial para poder hacer una integración sobre una superficie. Fíjense que aquí X no va a variar, pero
no va a variar porque el punto de cálculo sigue siendo el mismo y el eje de simetría del anillo es el mismo eje de simetría del disco. Pero sí me va a variar I, porque ahora yo voy a ir sumando sobre todos los anillitos posibles de todos los radios I posibles. Tengo que hacer esta suma. Tengo que ir sumando por cada anillito. Voy a calcular el campo y lo voy a sumar. Y lo que en realidad voy a hacer, como no es discreto, como es continuo, es una integral. Entonces, al campo este lo voy a transformar de nuevo en un diferencial y voy a poner aquí a esta carga Q, la voy a reemplazar de la misma manera que hacíamos aquí arriba. A esta carga Q la voy a transformar en un diferencial de carga. Entonces, ahora el diferencial de campo en la proyección X, este ya es el diferencial de campo del disco, es igual a la constante K por la distancia desde el eje del disco al punto del cálculo, por el diferencial de carga, todo sobre el radio al cubo, que era lo que habíamos encontrado antes. Ahora bien, yo les he dicho, ahora yo he tomado como que, para no confundirnos, yo he tomado como que mi variable es R, que va a ser los distintos radios que puede ir tomando este anillo. Todo lo largo de este eje, a lo largo de aquí, va a ir tomando distintos radios este anillo. Entonces, aquí a ver cómo lo escribo. Vamos a decir que I puede variar desde 0 hasta, a nosotros nos han dicho que el radio del disco era A, desde 0 hasta A. Y lo vamos a llamar como ahora va a ser ahora ya no es constante, sino va a ser una variable, lo vamos a llamar R. Entonces, reescribimos esto, el diferencial del campo del disco es la constante K por X. Aquí yo voy a sustituir este de Q, lo voy a sustituir por este sigma diferencial de área. Aquí les hago así, que lo voy a sustituir. Entonces, esto va a ser sigma, el diferencial de área, habíamos dicho que era 2pi R diferencial de R, y abajo va de nuevo x cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. Acuérdense que yo ahora he llamado IR para saber que este me varía junto con este, para que yo vaya sumando cada diferencial de anillo, vamos a decir. Y entonces tenemos que hacer ahora la integral entre qué y qué, la integral entre 0, entre el anillo infinitesimal aquí, hasta A, porque nuestro disco tiene radio A. Entonces yo voy a ir cada anillito lo voy sumando, hasta que llego al radio A. Entonces esto va a ser, sacamos afuera de la integral todo lo que es constante. K es una constante, X
que es el punto de cálculo, es constante, ese no lo voy a mover. Sigma es constante porque hemos dicho que no, que era uniforme, que no variaba a lo largo y a lo ancho del disco. Obviamente 2pi es una constante. Y lo que me queda es la integral entre 0 y a de r, diferencial de r, sobre x cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. Eso es lo que me queda. De nuevo, nosotros siempre las integraciones estas las tenemos que hacer sobre todo lo que, sobre toda la superficie que haya carga. Nosotros tenemos carga en el disco de radio A, entonces integramos desde 0 hasta A. Aquí yo de nuevo, porque no vamos a perder tiempo con análisis matemático, eso lo verán ustedes después, lo resuelven ustedes aparte. Yo aquí de nuevo les pongo ya directamente el resultado de la integral. Tenemos todas las constantes, tenemos k, x, sigma, 2pi, y esta integral nos da 1 sobre x menos raíz de x cuadrado más a cuadrado, eso abajo, 1 sobre raíz de x cuadrado más a cuadrado. Bueno, ahora lo que yo tengo que hacer es manipular matemáticamente esta solución para poder llegar a, para poder encontrar el x, porque ahora yo tengo que despejar un x de tal manera que el campo me dé esto. Aquí tengo que despejar un x. Esperen que aquí he cometido un error. Aquí cometí un error porque he puesto que el diferencial y después he puesto la integral, entonces esto ya es el campo en x. Yo tengo que tratar de despejar ahora este x de aquí que está medio complicado, así que vamos a empezar a manipular algebraicamente esta expresión de manera que la podamos simplificar lo máximo posible y así después terminar despejando el x. Lo primero que voy a hacer es sacar el x de adentro de esta raíz para que yo lo pueda simplificar a los x que están abajo con este x que está aquí arriba. Voy a volver a escribir toda la expresión. Vuelvo a escribir toda la expresión, salvo que ahora voy a poner un x afuera de la raíz y esto me va a quedar 1 más a cuadrado sobre x cuadrado. ¿Sí? Lo único que he hecho en este paso es sacar un x afuera de la raíz. Entonces ahora, siguiente paso, lo voy a ir haciendo así bien detalladamente, saco este x y este otro x que está aquí, este 1 sobre x y este otro 1 sobre x, los voy a sacar afuera del corchete. Voy a escribir k, x, sigma, 2pi, y ahora ya estoy sacando afuera del corchete este 1 sobre x, entonces adentro me va a quedar 1 menos la raíz cuadrada, 1 menos 1 sobre la raíz cuadrada
de 1 más a cuadrado sobre x cuadrado. Entonces ahora tengo este x de aquí arriba y este x de aquí abajo, se me van, se cancelan. ¿Sí? Después tenemos lo otro que vamos a recordar aquí, yo no sé si ustedes lo tienen claro, porque siempre utilizamos la constante k así como muy entera. Lo que vamos a recordar es que la constante k es 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿Sí? Esta es la definición de la constante k. Uno siempre la utiliza como kk, pero es esto en realidad. Entonces, la constante, si yo multiplico 2pi por la constante k, que es lo que tengo aquí, tengo 2pi por esta constante k, me va a quedar 2pi sobre 4pi epsilon 0, se me van los pi, aquí me queda un 2, y por lo tanto esto es igual a 1 sobre 2 epsilon 0. 2pi por la constante k es 1 sobre 2 epsilon 0. ¿Por qué lo hago así? Porque fíjense cómo yo aquí ya tengo aquí un 1, tengo un 1 sobre 2 epsilon 0, entonces ahí ya me voy acercando cada vez más a lo que me piden. Entonces, ahora, yo ya no tengo la x y esta constante k con este 2pi lo hemos transformado en un 1 sobre 2 epsilon 0. Entonces, me queda sigma sobre 2 epsilon 0, es todo esto que tenemos aquí nos ha quedado de esta manera, y tenemos lo que nos queda dentro de este corchete. Es 1 menos 1 sobre la raíz de 1 más a cuadrado sobre x cuadrado. Ahora fíjense que de lo que nosotros queríamos llegar, de lo que nosotros nos pedían, esto es E sub x, de lo que a nosotros nos pedían, esto ya lo tenemos aquí. Solamente nos faltaría despejar x de tal manera que todo esto nos dé un medio. ¿Sí? Porque este pedacito ya lo tenemos aquí. Y nos dice que esto tiene que estar multiplicado por un medio, entonces tenemos que ver de que todo esto sea un medio. Entonces, decimos directamente, aquí ya no ponemos más igualdades, decimos directamente que un medio, para que nosotros encontremos el valor de x, un medio tiene que ser igual a 1 menos 1 sobre la raíz de 1 más a cuadrado sobre x cuadrado. Esto es lo que nosotros tenemos que cumplir. Esta es la condición que se nos tiene que cumplir para poder despejar el x y que nos quede como nos pedían en el problema. Esto es puro manejo algebraico, digamos. Entonces, pues lo que podemos hacer es pasar un medio para acá, que pasa restando, y esto lo pasamos para allá, que pasa sumando.
Entonces nos va a quedar 1 menos 1/2, sigue siendo 1/2. Nos va a quedar 1 sobre raíz de 1 más a cuadrado sobre x cuadrado igual a 1/2. Permítanme que voy a cambiar de hoja porque se me acabó la hoja. Si yo quiero, fíjense que aquí tengo 1 sobre todo este choclo, igual a 1 sobre 2. Entonces lo que yo quiero es que todo este choclo sea 2, porque el 1 de arriba ya lo tengo. Entonces ahora yo quiero que todo esto sea igual a 2. Por lo tanto, lo que voy a escribir es directamente eso. 1 más a cuadrado sobre x cuadrado raíz igual a 2. Paso la raíz para allá, me queda 4. Entonces 1 más a cuadrado sobre x cuadrado igual a 4. Paso el 1 restando, me queda a cuadrado sobre x cuadrado igual a 3. Ahora voy a pasar el x multiplicando para acá y el 3 dividiendo para el otro lado. Entonces me va a quedar a cuadrado sobre 3 igual a x cuadrado. Y por último, sacamos raíz. Entonces, x, para que se me cumpla la condición que me pedían, x tiene que ser igual a sobre raíz de 3. Les voy a dejar yo como ejercicio a ustedes que, acuérdense, aquí voy a volver a escribir el campo del disco. Lo voy a escribir como sigma sobre 2 epsilon 0, 1 menos 1 sobre raíz de 1 más a cuadrado sobre x cuadrado. Entonces yo lo que les dejo como tarea es que ustedes reemplacen este x aquí y que les dé, todo esto les dé 1/2. ¿Sí? Y que corroboren que les va a quedar, que el campo al final les queda esto. ¿Sí? Ahora les hago, antes de que haga un repaso general, ¿alguna duda? Hable ahora casi para siempre. Listo. Hacemos el repaso. Entonces, a nosotros nos pedían encontrar el campo de un disco, pero para poder encontrar el campo de un disco hemos empezado con el campo de un anillo. Hemos agarrado un anillo cualquiera de ese disco, hemos tomado un diferencial de carga, hemos visto que la distancia entre los distintos diferenciales de carga del anillo y el punto de cálculo era siempre la misma. También hemos visto por simetría que solamente nos iba a quedar la componente X del campo, solamente nos va a quedar siempre, para decirlo ya de manera general, siempre nos va a quedar solamente la componente del eje de simetría del disco, vamos a decirlo así, ¿sí? Esto puede ser X, Y, Z, R, J, lo que sea, pero siempre solamente vamos a tener campos sobre el eje de simetría del disco. Las otras componentes, las componentes Y se anulan par a par,
las componentes z también se van anulando par a par. Entonces, viendo que por simetría solamente nos quedaba la componente x, hemos calculado solamente la componente x, lo hemos olvidado de lo demás. Siempre, esto yo aquí no lo he puesto, pero siempre que nosotros vamos a utilizar un argumento de simetría, lo tenemos que especificar. Tenemos que decir, aunque sea tomarnos el trabajo de poner por simetría, EI es igual a EZ y es igual a 0. Siempre que vamos a usar un argumento de simetría lo tenemos que especificar. No podemos largarnos a calcular solamente el campo sobre la proyección X y no decir nada sobre los otros campos, porque yo podría pensar, che, bueno, ¿y los otros campos qué pasó? Nosotros hemos utilizado un argumento de simetría para no calcularlo, pero siempre lo tenemos que especificar. Primero lo tenemos que aclarar. Entonces hemos visto que aquí X era el punto de cálculo y era el radio del anillo de integración, que era un radio fijo, por lo tanto todo eso salía fuera de la integral. Y nos quedaba solamente que teníamos que hacer la integral sobre la carga, desde una carga 0 hasta una carga Q, y yo ahí no he dicho nada de cuánto valía esa carga Q total. No me importa porque era una carga general que yo la necesitaba para después hacer el cálculo del disco, del campo del disco, y ahí sí yo sí tenía la información de que tenía la información de sigma. Aquí yo lo he dejado como una carga Q general. Me queda entonces, este es el radio de un anillo de radio I a una distancia X del eje del anillo. Ahora, yo he tomado como que ese anillo, para formar el disco, voy a hacer la suma de todos los anillos. De todos los anillos, es como que yo divido a mi disco, así como este anillo lo dividía en pequeñas carguitas puntuales, por decirlo de una manera. Ahora yo a este anillo, perdón, a este disco, lo he dividido en muchos anillitos. Calculo, como ya tengo el campo de un anillo, hago la suma, o sea, hago una integral, y así voy a poder sacar el cálculo, voy a poder sacar el campo del disco. Para eso, de nuevo, yo tengo que armar una integral. Y lo que yo les digo, lo que les he dicho en la clase pasada es, lo más importante aquí es que ustedes puedan armar esa integral, que ustedes puedan plantear bien cuáles son los límites de integración, cuáles son los diferenciales, o sea, qué es lo que yo tengo variable, qué es lo que tengo fijo en estas integrales, etcétera, 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 para armar bien la integral, para que uno sepa bien que ustedes saben dónde está la carga. Profe, se ha silenciado, creo. ¿Ahora? ¿Ahora me Ahí escuchan? sí. ¿Hasta dónde me habían escuchado? No sé cuánto tiempo he hablado. No, profe, fue ahora 5 segundos fue al final. Ah, listo, listo. Bueno, entonces eso, o sea, que ustedes pueden armar bien la integral, que pueden saber bien cuáles son las variables, cuáles son constantes, digamos, cuáles son los límites de la integración. Entonces yo ahora, de nuevo, ya tengo el campo del anillo, y con ese campo de anillo que tengo yo me voy a armar el campo del disco. Para poder ir sumando, tengo que armar un diferencial de campo. Ese diferencial de campo, yo aquí
les he mostrado, se va a tomar un diferencial de área. Este es el radio del anillo. Este es el radio del anillo. Este es el diferencial de radio para armar un diferencial de área. El diferencial de área es 2πr diferencial de R, donde R es el radio. Entonces y bueno, aquí de nuevo, este es un recurso que vamos a usar mucho también, que al diferencial de cuando tengamos cargas distribuidas homogéneamente, al diferencial de Q lo vamos a tratar o la vez pasada lo hemos tomado como una densidad lineal de carga por un diferencial de X, aquí lo tomamos como una densidad superficial de carga por un diferencial de área, y después también podremos tener algún caso en el que aquí tengamos una densidad volumétrica de carga por un diferencial de volumen. Armamos el diferencial de campo del disco, simplemente simplemente el campo del anillo, le hemos puesto que es el diferencial de campo y le ponemos aquí el diferencial de carga. Sustituimos diferencial de carga por esto que tenemos aquí. Entonces terminamos armando nuestro campo, el diferencial del campo del disco. Aquí podremos ir poniendo, les voy a poner aquí un subíndice D para que lo distingamos del campo del anillo y sepamos ya que se está tratando del campo del disco. Les voy a poner siempre un subíndice D, que ya sabemos que esto es campo del disco. Entonces hemos dicho, el punto de cálculo se mantiene constante, bueno, sigma es constante, esto forma parte del diferencial de área, y aquí hemos sustituido I, y hemos puesto que era el radio del disco porque antes el radio del anillo era fijo, pero ahora el radio del anillo se nos transforma en variable, porque ahora yo tengo que integrar sobre todos los radios de todos los anillitos hasta que termine, desde 0 hasta A, que es nuestro disco. Entonces hacemos eso, hemos escrito el diferencial de área, sabemos todo lo que se mantiene constante, lo sacamos afuera, integramos de nuevo, ahí les he puesto entre 0 y A, que son, este A es el radio total del disco, yo les voy a ir escribiendo así, radio total del disco. Hacemos esta integral y hasta ahí, perfecto. Hemos encontrado el campo total del disco, el campo total en el punto X, generado por un disco de radio A, que está sobre el plano IC, y cuyo centro pasa por, y el centro del disco pasa el eje X. Lo hemos encontrado, ya está. A partir de ahí es manipulación algebraica para tratar de llegar a la expresión que nos pide. Lo primero que yo he hecho es recordarles que era la constante K, porque uno siempre le pone como 9 por 10 a la 9, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es acordarnos qué era, para que yo así me pueda sacar este 2pi de encima, ya me queda 1 sobre 2 epsilon 0, algo muy parecido a lo que teníamos que llegar. Aquí tengo el sigma sobre 2 epsilon 0 y teníamos que ver que todo esto
que todo esto sea un medio. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos ido simplificando esta expresión y hemos dicho que si 1 sobre toda esta raíz tiene que ser igual a 1 sobre 2, entonces toda esta raíz tiene que ser 2 y nada, despejar, despejar, despejar para llegar a esta expresión de x, que era lo que nos pedían, porque nos pedían determinar el valor de x para el cual el campo nos da un medio de sigma sobre 2 epsilon 0. Entonces yo les he dicho que les dejo como ejercicio a ustedes poner este valor de x aquí y ver que les quede todo esto, les tendría que quedar un medio, ¿sí? Y con eso terminamos la guía del trabajo práctico número 2. Y esta tarde creo que ya les toca ver Gauss. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo después les paso las fotitos de la resolución, pero ¿alguna duda que tengan de algo en particular? Les voy a hacer cuentas regresiva. 4, 3, 2, 1, listo, no hay ninguna duda. No, Espero, profe. espero que no tengan dudas porque se han entendido y no que no tengan dudas porque están tan perdidos que no saben ni para qué ni qué preguntar, porque eso suele suceder también. Bueno, yo No, después... profe, yo sí estoy perdida. Ahora me voy a intentar poner al día, pero estoy Ah, perdida mal. por eso, tienen Yo que estoy en la misma, profe. agarren, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo les mando las fotitos de esto que he hecho, pero agarren, ahí los profes les han subido en la plataforma los libros. El CIARS en particular tiene varios campos varios cálculos de campos, tiene el campo del dipolo, tiene el campo del anillo, tiene el campo de una línea finita, tiene la extrapolación de la línea finita a la infinita, eso habíamos visto también en la clase pasada, tiene el cálculo del campo del disco. Échenle una mirada, todo eso muchas de las cosas que uno les pide están en los libros. Uno no se pone a inventar cosas que ustedes después no van a tener de dónde estudiar. Están todos en los libros, miren, lean, a ver por ahí capaz que en la explicación que les da el libro encuentran alguna cosa que yo me haya olvidado de decirles, que uno por ahí cuando está explicando ¿cómo podría decir? Hace síntesis y da por supuestas cosas que por ahí no son tan supuestas, no son tan sabidas. Entonces, los invito a amigarse con el libro, a mirarlo, a ver, están todos estos, creo, yo no sé qué versión del CIARS les ha subido el profe, capaz que una más nueva de la que tengo yo, pero ahí tienen, todos estos cálculos están hechos ahí, todos estos cálculos, tal vez no esto en particular, esta despejada en particular no, pero está el campo del disco, está el campo del anillo, está el campo de la línea, está el campo de la línea infinita como una extensión del campo de la línea. Todo eso está, así que lean, revisen, chusmen, estudien básicamente. ¿Sí? Y cualquier cosita, cualquier duda que tengan, bueno, nos estaremos... De última, las dudas, cuando ustedes revean todo y les empiecen a surgir dudas concretas del tipo de ¿y cómo he hecho para sacar esto de aquí? ¿Y de dónde sale esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Utilicen el foro de la plataforma,
hagan preguntas para que uno los pueda ayudar. Yo no puedo estar en la casa de ustedes adivinando qué es lo que ustedes no están entendiendo. Entonces ustedes estudien, vean, y todas las dudas que tengan, está a su disposición el foro de la plataforma para que uno los pueda tratar de ayudar. Sí, lamentablemente en esta época no nos podemos ver cara a cara, pero estamos tratando nosotros de poner a su disposición todos los medios posibles para que esto sea lo más llevadero y lo más fácil para ustedes, ¿sí?